En 1954, Alfred Hitchcock estrena La ventana indiscreta, una de las mejores películas del maestro del suspenso y personalmente mi favorita. La ventana indiscreta nos narra la historia de Jeff, un fotógrafo que después de romperse una pierna se ve obligado a reposar en su hogar. Al no tener nada que hacer, empieza a observar el día a día de sus vecinos, entre los que se encuentra el señor y la señora Thorwald. Debido a la misteriosa ausencia de la mujer y al comportamiento sospechoso del esposo, Jeff cree que el señor Thorwald ha asesinado a su esposa. La película se basa en el relato corto de Cornell Woolrich llamado It Had to Be Murder, donde la trama principal es la misma. Un hombre sospecha que uno de sus vecinos ha cometido un asesinato. El primer obstáculo que se presenta al momento de adaptar la obra literaria es el de convertir un relato de 15 páginas en un largometraje de 2 horas. Para ello, Hitchcock, junto con el guionista John Michael Hayes, deciden agregar lo que sería el tema principal de esta adaptación cinematográfica: el amor y el matrimonio, y además incluyen nuevos personajes que no existen en el relato de Woolrich, no sin dejar atrás los temas del relato, el asesinato y la vecindad. Entre las diferencias más superficiales, encontramos que el personaje de Sam, el enfermero que cuida de Jeff, es reemplazado por Stella, una enfermera que sirve como voz de la razón para el protagonista. Se agrega también el personaje de Lisa como el interés romántico, que también cumple el rol de ser el cómplice detectivesco de Jeff. Además, el relato original no hace mención de tantos vecinos, solo de los recién casados, la señorita Lonely Heart y por supuesto los Thorwald. La película, por su lado, agrega otros cuantos vecinos y a cada uno le da una personalidad respectiva que Hitchcock enfatiza visualmente. Por ejemplo, la bailarina, la señorita Torso, está siempre en el centro del cuadro, representando que ella siempre es el centro de atención. La señorita Lonely Heart está encuadrada hacia un lado de la ventana, denotando que le falta la otra mitad. Las ventanas del pianista asemejan teclas de un piano, un artista encerrado y luchando con su arte. Mientras que Woolrich usaba la palabra escrita para crear significado y motivo, Hitchcock lo hace con la cámara. Al adaptar esta historia, que ocurre desde un solo lugar, a través de los ojos voyeristas del mismo personaje, Hitchcock veía la oportunidad de hacer uso del lenguaje cinematográfico en su más pura esencia. Now the third way is what one might call pure cinematics, the assembly of film, and how it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Let me show you what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees, and he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman who loves babies. That's the difference. That's what film can do for you. Esta consecución de planos es en lo que consiste el lenguaje mínimo del cine: ensamblar imágenes para crear una idea al espectador. En La ventana indiscreta también vemos un perfecto ejemplo del uso del lenguaje cinematográfico en los minutos iniciales, cuando se nos presenta al protagonista de la película. Después de presentarnos a los vecinos, la cámara entra al departamento de Jeff. Vemos que duerme. La cámara desciende y nos muestra su pierna enyesada con su nombre escrito. La cámara retrocede, gira a la izquierda. Nos muestra una cámara fotográfica destrozada. Nos elevamos. Vemos las fotografías. Es un hombre de acción. Sin un solo diálogo se nos ha revelado cuál es el nombre de nuestro protagonista, su profesión
y cómo llegó a la condición en que se encuentra. Nuevamente, el maestro Hitchcock hace uso de una de las lecciones más importantes del cine: muéstralo, no lo cuentes. La ventana indiscreta se puede dividir en dos tramas: la del misterio, la desaparición de la señora Thorwald, y la del romance, Lisa intentando convencer a Jeff de que ella puede hacer parte de su vida. Todo esto mientras están rodeados por los vecinos, que representan las diferentes etapas del amor y el matrimonio. Los recién casados representan la primera etapa, una etapa de felicidad donde los problemas no existen. Los vecinos, dueños del perro, representan una pareja donde la intimidad se ha perdido tanto que son capaces de dormir juntos fuera del departamento, a la vista de todos, y que tienen un hijo simbolizado por la mascota. Los Thorwald personifican la pareja que ya no se soporta, un estado bastante avanzado en un matrimonio en decadencia. Por su parte, la señorita Torso es la cara bonita que debe hacer malabarismo de lobos entre todos los pretendientes que la rodean. Y el músico y la señorita Lonely Heart encarnan los dos lados de la misma moneda. Personas que se sienten solas y frustradas porque les falta su otra mitad. Con este pequeño catálogo de comportamientos humanos, Hitchcock logra hacer la película más interesante y darle sustancia al tema. Todo esto para crear paralelos entre Jeff y sus vecinos. Jeff, que le huye a la idea de casarse con Lisa, está rodeado de lo que puede o no llegar a ocurrirle si contrae matrimonio y deja atrás su vida aventurera, en especial con la situación de los Thorwald, donde las esposas se vuelven regañonas y una carga. Como ya mencionamos, La ventana indiscreta posee dos temáticas argumentales, la romántica y la detectivesca. Estas temáticas inician por separado, pero es en este momento cuando se juntan. I'll trade you my feminine intuition for a bed for the night. I'll go along with that. Al ofrecer un intercambio de la intuición femenina por una cama esta noche, Lisa propone intercambiar su deseo de romance por el deseo de misterio de Jeff. Es en este momento donde las dos temáticas se cruzan y la historia toma una nueva dimensión, la del thriller. Es decir, pasamos de una historia sobre desenmascarar a un criminal a una historia donde nuestros protagonistas sufren emocionalmente por el crimen. Estas dos tramas siguen su curso y llegan a su conclusión cuando Lisa se enfrenta a Thorwald. Que Lisa entre en el departamento y desentrañe el crimen es una declaración hacia Jeff. Soy intrépida como tú, puedo pertenecer a tu mundo y por lo tanto podemos casarnos, oficializándolo visualmente con una argolla. Además, el amor de Jeff hacia Lisa queda demostrado cuando él se preocupa por ella, al no poder ver cómo Thorwald la ataca. Es en este punto cuando Thorwald se da cuenta que hay alguien en el apartamento de al frente, donde los peligros del voyerismo alcanzan a Jeff. Los roles se intercambian. Nuestro protagonista pasa de observar a ser observado, con consecuencias casi fatales. Cuando todo ha acabado, vemos la resolución del tema de la película, nuevamente sin diálogos, solo haciendo uso del lenguaje del cine. La señorita Torso tiene a su amado, que resulta ser un petizo militar de gafas. La luna de miel de los recién casados ha terminado y las discusiones empiezan. La señorita Lonely Heart encuentra a su otra mitad en el músico que al fin ha logrado crear una pieza musical de su gusto. Jeff ha dejado atrás su punto de vista machista, reconoce que está enamorado de Lisa. Y Lisa nos demuestra que puede ser parte del mundo de Jeff como del de ella misma. Al final, la ventana indiscreta representa un círculo vicioso alrededor del voyerismo. Jeff observa a Thorwald y a sus vecinos en su tiempo libre, lo que lo convierte en un voyerista, un mirón. ¿Pero no es eso acaso lo que nosotros somos al ver la vida de Jeff en esta película? ¿No nos convertimos también en voyeristas al observar en nuestro tiempo libre la vida de los otros? La vida de este inválido fotógrafo, la vida de una bella ladrona, de un mentiroso o de un enamorado. Para el señor Hitchcock así es. No solo somos cinéfilos, somos voyeristas.